Se va a actualizar. A ver. Recuérdame porque a mí se me va el... Yo no te lo voy a escribir ahora porque se me va a dar a mí también, no te creas que esto... Es nada. A ver, lo que tienen que saber es lo primero. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos almacena datos. ¿Vale? Entonces, lo que únicamente la base de datos va a almacenar los datos de una forma particular. ¿Vale? Lo va a hacer mediante lo que se denominan tablas. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, para hacer una base de datos, lo primero que tienen que hacer es crearla. Entonces, la base de datos por antonomasia, la que vamos a crear, la que vamos a usar aquí, es esta. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crearla. Entonces, verán que cuando ustedes abren en esta base de datos, verán que le ponen nueva base de datos en blanco. Pues vean aquí. Entonces, ven que pone base de datos en blanco, pues por ejemplo, la gente que eligió, yo qué sé, empresa de alquiler. Es decir, aquí, para poder empezar a trabajar con una base de datos, lo primero que tienen que hacer es crearla. No tienen que empezar a trabajar y luego guardarla, sino lo primero lo que se hace es, se crea el archivo y sobre él se va a trabajar. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que vamos a llamarla empresa de alquiler, por ejemplo, aunque yo he pensado, por ejemplo, llamarla biblioteca, por ejemplo, que es uno de los ejercicios que yo les había puesto ahí y que no les he dicho que lo tienen que hacer, y luego nos dice aquí la ruta donde se va a guardar ese fichero. En este caso se guardaría dentro del disco duro C, dentro de user, dentro de user, dentro de documents. Pero yo puedo cambiar la ruta donde va a estar. Entonces yo lo doy aquí y por ejemplo le digo que lo voy a guardar en mi escritorio. ¿Vale? Entonces le digo aceptar y ves que pone ahora usuario user desktop. Desktop es escritorio. Pues ustedes lo guardan en su pendrive, lo guardan en el disco duro, que por ejemplo normalmente todas estas cosas lo guardan en un pendrive externo. ¿Por qué? Pues imagínense que mañana el ordenador donde lo estoy haciendo se cachaca. Y por ejemplo, yo tenía un ordenador de torre donde estaba haciendo todas las cosas y de repente empezó a pegar pantallas azules. Pues resulta que al final me han dicho que tiene un problema la placa. Pero resulta que todo, menos mal que pude sacarlo todo. Pero imagínense que va a ser partir de un día para otro. Pierdes todo. Entonces yo siempre lo que hago, toda la información de trabajo y cosas de estas en un pendrive. Y si puedo, además en otro sistema, por ejemplo, un disco duro externo, para tenerlo guardado siempre en una copia de seguridad. Entonces, en la base de datos lo primero que tienes que hacer es crear la base de datos. ¿Cómo la guardaste? ¿Viste aquí a la correctita amarilla. Aquí le dice la root. ¿Vale? Entonces verán que no se escucha bien. Pues el resto por ahora no me está diciendo nada. ¿Vale? Verán que les tendrá que aparecer en algún lado. Miren a ver si lo ven por aquí. ¿Lo ven por ahí? Yo no lo veo. No. Actualizar. ¿No está puesto? Yo no veo. A ver, pero no está puesto. Ah, porque está creado aquí. Crear. Ahora te lo voy. Ahora sí. ¿Vale? Cuando ustedes han creado la base de datos, no han creado la base de datos, es decir, han creado el fichero para poder empezar a trabajar con base de datos. Lo que les suele aparecer es esto. Y entonces, en el programa nos aparece a la izquierda lo que se llaman los objetos. Los objetos son aquellas cosas sobre las cuales vamos a poder trabajar la base de datos. Por ejemplo, la base de datos yo les he dicho que tienen que crear una cosa que se llama tabla, otra cosa que se llama consulta, otra cosa que se llama formulario, otra cosa que se llama informe. Pues esos datos van a aparecer aquí. ¿Vale?
¿Lo veis aquí que pone tipo de objeto? Pues son objetos. Una tabla es un objeto. Un formulario es un objeto. Una consulta es un objeto. ¿Vale? Lo que pasa es que las tablas va a ser donde va a estar organizados los datos que nosotros vamos a poner. ¿Vale? Que hay que poner tabla 1. ¿Lo veis? Entonces, los objetos se pueden ver de dos formas. Aquí, vista hoja de datos y vista diseño. Con vista diseño, ¿vale? Tú lo que vas a hacer es configurar cómo se van a ver ese objeto. Y vista hoja de datos es lo que estamos viendo ahora. ¿Vale? Por ejemplo, esta tabla se llama tabla 1. Y en este caso, ahora se lo diré, las tablas, no se lo voy a decir ya, se organizan de una manera que se llama más organizada por campo y registro. Es decir, una tabla es como una hoja de Excel. ¿Ven que tiene como ven que tiene un montón de celdas? Lo que va a sacar no vamos a tener letras ni números. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, esta tabla se llama tabla 1. Entonces, por ejemplo, imagina una biblioteca. A ver, una de las primeras cosas, y la primera cosa que ustedes tienen que pensar y sentarse los 2 o 3 componentes del grupo, o 4 componentes del grupo, y no sé ya, no me quiero grupos multidisciplinarios o no, no veo últimamente el foro donde están los grupos, pero creo que lo van a ver de 3. Es que ustedes tienen que saber qué tipo de datos van a poner dentro de su base de datos. Y todo está en función del tipo de negocio que han elegido. Por ejemplo, una biblioteca. ¿Una biblioteca qué es? Libros. Pues entonces yo puedo suponer que va a haber una tabla que recoja que todos los datos referentes a los libros que están en la biblioteca. Por ejemplo, si yo fuera la persona que estuviera fuera uno de los grupos, fuera el grupo que he cogido, por ejemplo, una empresa de alquiler de automóviles, que tiene una empresa de alquiler de automóviles, coche, pues yo, una de las primeras tablas que yo iría a recoger información ahí, sería una tabla que se llamara coche. Si fuera una biblioteca, sería una tabla que se llamara libros. Si fuera un hospital, paciente. O incluso podríamos realizar el verso y pensar, los pacientes son clientes del hospital. O podríamos también llamarlos clientes. Muy subgénero. Pero yo, por ejemplo, podría ponerlo paciente. Eso sería una tabla, porque tiene que haber información de los pacientes. Vale. Entonces ustedes, todo está en función, vamos a ver, la base de datos, ¿vale? La información va a estar en función de lo grande que ustedes quieren hacer esa base de datos, ¿vale? Y de la información que quieran recoger. No sé si recuerdo mal, me parece que les pedí que algunas tuvieran 3 tablas y que algunas de ellas estuvieran relacionadas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en una biblioteca, llamaría a esta tabla, le llamaría libros. Entonces, ustedes van a guardar esta tabla, o la van a cambiar de forma de verla, le vas a decir, ¿cómo quiere que se llame? Le pongo el libro. Y le doy a aceptar. Y ahora verán que ya se ha creado un objeto que se llama tabla libro. ¿Lo ven? Si ustedes van a poner información sobre los coches, pues crean una tabla que se llama coche. Si ustedes van a poner información sobre los pacientes, pues ponemos pacientes. ¿A ver? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo en que en una biblioteca una de las tablas que yo tendría que poner sería la tabla libro? ¿Sí o no? Sí. Vale. Pues ustedes empiezan a pensar alguna tabla que tengan que poner en su respectivo trabajo. Por ejemplo, ¿alguna otra tabla que ustedes creen que debería ir en la biblioteca? Cliente. Bueno, usuario. Yo no quiero decir. Usuario. Trabajadores. Sí, por ahí. Podemos poner usuarios de la biblioteca. Podemos poner un usuario. Entonces, yo quiero crear otra tabla más. Pues yo lo que me voy aquí a esta pestaña. ¿Ves que pone crear? Digo, tabla. Y veis que se me agrega otra pestañita aquí.
Ya solamente tengo la de libros, ahora tengo otra tabla más, que se llama tabla 1. Pues ahora lo que tengo que hacer es cambiarla de nombre. ¿Vale? Entonces, le doy visto diseño y te digo usuario. Aceptar. Pues ya tengo una tabla, un objeto tabla que se llama libro y un objeto tabla que se llama usuario. ¿Puedo Ya. cambiar el nombre otra vez? ¿Puedo cambiar el nombre de tabla otra vez? Sí. ¿Pincho en tabla de usuario? ¿Pincho en usuario y puedo cambiar el nombre? Ahora no, porque lo tienes activo. Pero por ejemplo, Solo intenté cambiar el nombre. primero ¿Botón derecho? guardar. No, tienes que cerrarlo primero, me parece. Ahora lo vemos. Dale, lo tengo aquí. Míralo aquí. Le pones a la derecha el título en el objeto y dice cambiar nombre. Por ejemplo, Melanie está diciendo otra posible tabla que es la que yo tenía en mente. ¿Qué se hace también? ¿Qué hacen los usuarios con los libros de la biblioteca? Se les presta. Entonces, otra posible tabla sería préstamo. Entonces, ¿cómo agrego yo otra tabla aquí? Crear tabla. Me aparece otra vez con el nombre por defecto, tabla 1. ¿Vale? Pero le digo, ver, visto diseño y préstamo. Ya, por ejemplo, aquí tengo 3 tablas. Tengo 3 objetos que son tablas. Tabla primera se llama libro, tabla segunda se llama usuario y tabla tercera se llama préstamo. Pues venga, empiecen a pensar qué tabla donde vamos a recoger información ustedes crearían para sus respectivos trabajos. Venga, no solamente la gente que está aquí, sino la gente que está en casa. Yo quiero que vayan pensando. A ver, Jonathan, yo pondría ahí otra más, que es la que dijimos antes, coche. Coche sería una, cliente sería otra, y alquiler de coche sería otra. Por ejemplo, para el hospital yo pondría paciente. Paciente es una. Personal, sería. Personal yo pondría más bien médico. Y luego especialidades no, podrían más bien a lo mejor enfermedades. O dolencias, o patologías. ¿Y clasista? Clasista. Médico. Los demás, es que el personal es muy... Personal un poquito genérico. Bueno, si quieres también lo puedes poner, personal. Pero tú, vamos a ver, gente, lo que tienen que ir pensando es que luego, a ver, escúchenme, es que hay que ver un poco de perspectiva, porque resulta que después esas tablas hay que relacionarlas. Entonces, claro, tú no vas a relacionar para nada un paciente con un empleado de mantenimiento del hospital. Pero puedes relacionar, por ejemplo, pienso aquí, un paciente con una enfermedad, con un médico con una especialidad. Pues sí, pues entonces crea 4 tablas. Se me acaba de ocurrir, no te creas tú esto. Enfermedad y especialidad. Claro, porque, por ejemplo, yo no conozco mucha especialidad, pero sería de que sea. Por ejemplo, una agencia de viajes. ¿Yo qué haría en una agencia de viajes? Clientes por un lado, por ejemplo. Compañías aéreas. Por ejemplo, compañía de transporte. Hasta aéreas, marítimas. Y después, por ejemplo, pondría otra. ¿Se puede subdividir? No, sí, ¿verdad? Puedes crear varias tablas y luego relacionarlas entre sí. Lo que pasa es que eso te va a ir complicando el esquema. Entonces, yo, por ejemplo, en una agencia de viajes, yo pondría compañía de transporte. Y ahí lo metería todo junto. Luego, si obviamente hay muchas, entonces obviamente sí podría quedar válidas. Los clientes, compañías, y yo, por ejemplo, otra cosa que me ocurriría así o de pronto sería productos turísticos ofertados. Por ejemplo. ¿Quiero poner destinos exóticos? No, porque vamos a ver, por lo general una agencia de viajes lo que hace es ofrecer productos. Es decir, por ejemplo, paquetes, pero no solamente paquetes, a lo mejor te ofrece billetes de avión, billetes de barco,
paquete turístico, avión más barco, paquete turístico, avión más hotel, paquete turístico, avión más hotel más coche. Entonces, ahí yo lo englobaría más en productos que ofrece esa empresa de agencia de viajes. Por ejemplo, yo no me acuerdo ahora mismo qué más otro negocio puso por ahí. No me acuerdo ahora mismo. Entonces, yo lo que necesito es que ustedes, en primer lugar, tienen que ponerse a exprimir la cesera. Vale, si quieren lo podemos ver. Esto era... Entonces yo les estoy dando ideas. Les estoy dando ideas. A ver, me estaban aquí la... Sí, creo que sí. Les estoy dando ideas para que ustedes piensen que lo primero que tienen que tener claro... No, lo puse en otro lado. Claro, me lo parece cada vez. Lo siento. Es que se me mandó esto y yo te lo puedo escribir después. No. Lo pusiste En una actividad. una actividad del tema. Vale, perdón. y no del mensaje. A ver. Una tienda de discos. Pues pondría grupos musicales, compañías, de discos, compañías, es decir, Tiene que ser un poco hacer, genérico. Artículos. Por ejemplo, yo pondría eso, artículos. claro, Porque ahí podríamos poner los discos, los CDs, Proveedores. por ejemplo, otro que fuera cliente, y teníamos ya las tres, por ejemplo, una tienda de discos. Un colegio, piensen aquí, ¿qué tablas podemos poner? Profesores, Asignatura. alumnos y, por ejemplo, asignaturas. Por ejemplo, como módulos. Hoteles, clientes y vuelos. bueno, sí, Sí, podría ser también. y un inmobiliario, Una zapatería, clientes, proveedores y artículos de zapatos. Y un inmobiliario. cliente, Una inmobiliaria, clientes, pisos a vender. y trabajadores, los que hacen comerciales, Podría los ser. que hacen la venta para relacionarlo con las Podría comerciales, ser. etcétera, ¿no? Para subir, mira, aquí lo Inmobiliario chungo. Y desarrollo de inmobiliarios. Un club de fútbol, jugadores jugadores, entrenadores, y equipo. equipos. Porque si pones abonados tienes que poner relacionados con Vale, lo van viendo. Es decir, se tiene que estrujarse. Una tienda de ropa. Imagínate que tú trabajas en una tienda de ropa, lo que te gusta a todas las mujeres. Me parece una tienda de ropa. Entonces, ¿cómo quedaría una base de datos? ¿Qué hay en una tienda de ropa? Artículos de ropa. Pues, ya tenemos una tabla, artículos de ropa. Eso sería una. Otra podríamos hacer personal, por ejemplo, en este caso, vendedores o vendedoras. Por ejemplo, por las comisiones. Y luego, otro sería clientes. ¿Y después qué hace? O proveedores. ¿Y después qué se hace? Bueno, Sí, Pero tenemos que, en primer paso 1, crear la base de datos. Ya hemos visto cómo se hace. Paso 2, exacto. tener claro qué tipo de información vamos a meter. ¿Vale? Porque todo está en función de lo que necesita controlar la empresa. ¿Vale? Ustedes están diciendo eso, a lo mejor después, resulta que precisamente esas cosas a lo mejor no nos sirven tanto. ¿Vale? Entonces, ya estamos por el paso 2. Entonces, el objeto básico para introducir información en una base de datos es la tabla. El paso 3, tienen que saber ya crear tablas. Ya les he dicho cómo se hace. Por defecto les aparece una, que parece tabla 1, luego después le pueden cambiar de nombre, y luego se van aquí, dicen crear tabla, y empiezan a crearla. Entonces, los objetos se pueden ver siempre de dos maneras, lo vamos a ver siempre de dos maneras, que es vista diseño y vista hoja de datos. Entonces, ¿qué es vista hoja de datos? Es así.
les aparece como una especie de montón de celdas, como en el Excel. Lo que pasa es que no les aparecen las referencias de celda. Entonces, toda tabla, esto no es como en el Excel. El Excel se estructuraba en columnas y filas. ¿Vale? Entonces, voy a ir quitando cosas. Entonces, ahora, en el Excel, las columnas se van a llamar campos y las filas se van a llamar registros. Muy importante, como se lo pregunta en el examen a alguien y no me lo sepan decir, rack. Y recuerden que la nota del trabajo es común. Si uno me suspende, ¿qué le pasa a todo el grupo? Esto no nos va a pasar a nosotros. ¿Qué le pasa a todo el grupo? Ay, Carrera. A ver, entonces. A ver, ¿qué es un campo y qué es un registro? Recuerden que los campos son lo vertical y los registros son lo horizontal. Entonces, la intersección de un campo con un registro da lo que se llama un dato. Entonces, bueno, suena un rollo, pero no es. Imagínense, voy a poner la tabla usuario. Entonces, lo siguiente que tienen que pensar es, vale, vamos a crear la tabla usuario. ¿Qué información va a contener la tabla usuario? Yo lo que pienso es que una de las primeras cosas que tengo que poner para identificar a todo usuario es poner su nombre y apellido. Entonces yo crearía un campo que se llama nombre y un campo que se llama apellido. Otro campo, por ejemplo, sería DNI. Otro campo sería... fecha de emisión. La emisión de si tienes que renovarlo del sistema de... Bueno, sí. Teléfono. Dirección. ¿Vale? Entonces, email. Podemos ir poniendo toda la información que queramos. Piensen de que cuanta más información pongamos, más pesada va a ser la base de datos. Va a consumir más espacio y todo lo demás. Entonces, nosotros tenemos que decir cuánta información vamos a poner. ¿Vale? Todo está en función de las necesidades que tengo. ¿Vale? De información, de guardar información. Entonces, cada uno de esos apartados que van a ser comunes en todos los usuarios se llaman campos. Paciente. Bueno, datos del paciente, nombre, apellido, teléfono, dirección. Podemos poner incluso ahí nombre de algún familiar. Datos del contacto al familiar, por ejemplo. ¿Vale? Y podemos poner fecha de entrada, incluso. ¿Vale? Si el paciente todavía está allí. Porque si a lo mejor ya salió también, podemos poner otro campo que se llama la fecha de salida, pero que si el paciente todavía está metido ahí dentro, no ponemos nada. Pero esos son campos. ¿Lo ven o no? Son verticales y son rasgos comunes para todos los registros. ¿Vale? Es decir, todos los pacientes que van a estar en el hospital vamos a tener que tener su nombre y apellido, ¿no? Pues entonces, cada paciente del hospital va a ser un registro. Pero todos los registros van a tener un campo común, que en este caso es nombre. ¿Vale? Entonces podemos tener 10 campos o 5 campos y podemos tener luego 1000 registros. En el caso del hospital, cada registro será cada paciente. Y los campos serán, por ejemplo, nombre, apellido, dirección, teléfono y DNI. Ustedes me dirán, yo les puedo decir que ustedes ocultaron eso. Mira, nosotros consideramos que para la gestión del hospital era suficiente con tener esos datos identificativos. Para la tabla paciente, ¿vale o no? Pensemos en una empresa de alquiler de automóviles. ¿Cuáles serían los campos que podría ir en la tabla coche? Modelo. ¿Entendés? No, ya es un alquiler. En todo caso sería el precio del alquiler.
por día. ¿Qué más? Bueno, la marca. ¿Qué más? La matrícula. ¿Qué más? Los extras que lleva el coche. ¿Qué más? Tenemos un montón de datos. Dentro de la tabla coche, que me identifica luego lo que tiene cada coche. Entonces nosotros podemos ver en esa base de datos, por ejemplo, que tenemos un coche Ford Mondeo que tiene matrícula Gran Canaria 7549 de KH y que luego tiene aire acondicionado y tiene lavadoras eléctricas. Y entonces, si hay un cliente que viene buscando específicamente ese coche, pues lo miramos la base de datos y vemos que lo tenemos. La plaza que puede tener ese coche. Entonces, cada una de esas características son campos de la tabla coche. Pero luego, nosotros podemos tener 50 coches. Pues esos 50 son registros que comparten todos esos campos comunes. ¿Lo ven o no? Sí. Otro ejemplo, yo que sé, la agencia de viajes. Pues, productos turísticos. Dentro de un paquete turístico, yo nunca reconozco, no he tenido la suerte de ir un paquete turístico. Un viaje de autor organizado, como todo esto. Pero, ¿qué cosas características comunes pueden tener un paquete turístico? Destino, pienso yo. Excursiones. Precio. Tipo de alojamiento. Número de días de estancia. Tipo de transporte. Yo qué sé. No lo conozco. Que lleva del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto no termina. Vale, pues eso serían campos. Pero luego después puede tener paquete turístico de la España húmeda, paquete turístico Cataluña, paquete turístico España seca, paquete turístico y las Baleares. Esos son los registros, porque todos esos registros van a tener, digamos, características comunes de todos esos campos. Entonces, campos verticales, registros horizontales. Entonces, la intersección, por ejemplo, pongo aquí, campo, nombre. ¿Vale? La intersección del campo nombre con el registro 5, aquí me va a dar un dato. Y el dato vamos a poner, por ejemplo, si aquí aparece Marcelo. ¿El nombre lo tendría que ir donde dice campo? Sí, perdón, me equivoqué. Porque Sí. Hablo cambié, no te preocupes. No te preocupes. Sí. Lo que pasa es que no nos hemos metido aquí esta escena. Hablo cambio. No te preocupes. Entonces, a la intersección de un campo con un registro se llama dato. Es decir, si yo tengo aquí el campo nombre, yo tengo aquí el registro, en este caso es el registro 1, pues es la primera línea, yo te digo, ¿cuál es el dato del registro 1 del campo nombre? Si es que aparece Marcelo, pues tú me tendrías que decir Marcelo. ¿Vale? Entonces, los campos se van a ver dentro de cada tabla en un encabezado que va a ir aquí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos cambiar los nombres de los campos? Entonces, la forma como yo siempre lo hago es irme aquí, le pongo la tabla que es, de caso usuario, ¿vale? Me voy aquí, vista diseño. Entonces les aparece una cosa así. Entonces, aquí les aparece el nombre del campo. Aquí les aparece una cosa que se llama tipo de datos. Y aquí te aparece otra cosa que se llama descripción. Entonces, voy aquí a campo 1 y pongo nombre usuario. ¿Vale? Entonces, vuelvo otra vez a vista hoja de datos, me dirá que si quiero guardar la tabla con los cambios que le he hecho, le digo que sí, y ahora fíjense que aparece aquí. ¿Aparece el nombre? ¿Dime la primera línea? Claro, para escribirlo. Sí, pero vamos a ver, ahora se los explico lo del primero. Vale, aquí aparece el campo. Yo tengo una columna con un campo, nombre de usuario. ¿Vale? Y fíjense que además aquí abajo le pone registro. Fíjense que el puntero está situado en el primer registro, ya preparado para recibir información. Si yo quisiera poner algún nuevo campo que pusiera aquí, apellido, que me voy aquí otra vez dentro de la tabla de usuario. Ver, vista diseño. Pongo aquí
apellido del usuario. ¿Vale? Me voy otra vez aquí a ver vista hoja de datos, le digo que sí, y ve que pone ahora que apellidos del usuario. ¿Lo ven? Pues así, sí, Jonathan, podría ser posible información que pondremos. ¿Sí? Entonces así voy generando los campos y los nombres. ¿Vale? ¿Sí? Entonces me voy otra vez a vista diseño. Fíjense que aquí, además de los nombres de los campos, a la derecha me pone el tipo de datos. Entonces quiere decir, recuerdan que en Excel había veces en que solamente metíamos datos numéricos, otras veces solamente letras, otras veces que metíamos datos y letras, pero decimos a la celda que solamente lo tomara como número, ¿lo recuerdan? Pues aquí le decimos el tipo de datos que va a ir dentro de la celda, del campo que nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, el nombre, escucha, un nombre siempre que va a ser letra. Entonces se ponen aquí tipo de datos, ustedes eligen el tipo de datos que quieren. Por ejemplo, en ACER, en esta versión, te pone texto, memo, número, fecha, hora, moneda, autonumérico, sí o no, objeto doble, hipervínculo, datos adjuntos, asistente para la búsqueda. Pero la verdad es que me encantaba explicar esto. Sobre todo cuando he explicado lo del memo. ¿Qué es un memo? Memo no es que el ordenador sea memo, ni que el campo que va a ir ahí es un memo. ¿Vale? Se refiere a que va a ser un texto, pero que va a ser un texto largo. Y entonces ahí ponemos la característica memo. Porque, por ejemplo, fíjense, porque, por ejemplo, si nosotros ponemos texto, vemos que el tamaño del campo es como mínimo, como máximo 255. Quiere decir que solamente podemos poner ahí como nombre hasta 255 caracteres. Mientras que el memo me permite más de 255. Por ejemplo, imagínense que en la empresa de alquiler de automóviles o bien en la biblioteca yo quisiera poner un campo, ¿vale? Dentro de los libros, dentro de la tabla de libros que yo le dije, que me permitiera poner solamente si el libro está, digamos, en préstamo o no. Entonces, para eso no me hace falta escribir la palabra préstamo, ¿no? O sí préstamo o no préstamo, ¿verdad? Simplemente con un sí o un no, con un tipo de campo así, pues yo lo podría poner, ¿no? Entonces, en vez de elegir texto, me voy aquí y elijo sí o no. Y me aparece una especie de tip que yo puedo quitar o de quitar. Bien. Pues se me ¿ven? Entonces, si yo pusiera aquí prestado, si yo le pongo el tip, quiere decir que sí. Si le pongo que no, quiere decir que no. Si ustedes piensen, campo, que ustedes pueden tener, por ejemplo, yo qué sé, en paciente, necesita cirugía, un campo. Y le ponen la característica esta de sí o no, el tipo de campo. Y si le ponen un tip, quiere decir que ese paciente necesita cirugía. Si le ponen tip, quiere decir que no necesita. En la empresa de alquiler de automóviles, si tienen un campo, por ejemplo, en la tabla coche, que sea alquilado, para que quien envía la base de datos sepa si esos coches están o no están, le ponen un campo con un tipo de datos que sea sí o no. Y automáticamente usted sabe eso. ¿Vale? Es decir, ustedes, paso 1, crear la tabla. Paso 2, decidir qué tablas van a hacer. Paso 3, decidir qué campos van a meter en cada una de las tablas. Paso 4, lo que estamos viendo ahora. Definiendo para cada campo el tipo de datos que vamos a poner. No todos los campos tienen por qué llevar el mismo tipo de datos. Por ejemplo, vamos
más habituales son textos. Pero, por ejemplo, imagínense, o fecha, pues imagínense que, por ejemplo, en la tienda de discos, seguro que en los artículos de discos todos tienen un precio. Pues en vez de texto, ponen moneda. ¿Lo ven? Por ejemplo, incluso lo que permite el ordenador es poner incluso imágenes. Puede poner, por ejemplo, una imagen del zapato, una imagen del coche, ¿vale? Por eso se hace con los objetos OLED. Le permite incluso meter, ¿vale? Imágenes. De forma que, por ejemplo, cuando tú hagas un informe, ¿vale? Te aparezca, por ejemplo, los coches, te aparece el coche que es, le has dado la foto. Eso se puede hacer. Por ejemplo, puede ser un tipo de campo, puede ser página web. Por ejemplo, en la empresa de alquiler de automóviles. Por ejemplo, un campo de la tabla coche puede ser la marca, ¿no? Pues ¿por qué no podemos poner un campo que sea un enlace web a la página web de la marca del coche? Pues se puede hacer. Entonces nos iríamos aquí hipervínculo. Le pones el tipo de dato que es. Entonces, aquí no nos ha salido nada, porque realmente no nos han puesto el hipervínculo, que si lo pusiéramos, nos saltaría automáticamente al tipo de página web que es. Yo lo he hecho. Se pueden hacer muchas cosas. Todo está en función de los campos que ustedes vayan a poner y del tipo de datos que ustedes vayan a poner en esos campos. Pues ya están teniendo trabajo para hacer, ¿no? Y bastante. Ustedes tienen que ir diseñando y diciendo qué tipo de datos vamos a poner en cada campo, en función de los campos que ustedes vayan a poner. Pero, por ejemplo, en el examen yo les puedo preguntar, vale, ustedes me han hecho todos esos campos así, cambien el tipo de datos, a ver si me saben hacer. Ustedes me tienen que hacer esto. Vale, saber dónde tienen que entrar, qué tabla tienen que entrar, dónde tienen que entrar y mostrar eso. Vale, pues léanse el manual, si no recuerdo dónde están los tipos de datos que son. Pues léanselo. Vayan pensando estas cosas. Entonces, el trabajo lo tienen que hacer ustedes. Entonces, a ver qué hora es. Otra cosa que tienen que tener en cuenta. A ver. A ver. Nosotros aquí hemos visto que, por ejemplo, hemos creado 3 tablas, ¿verdad? ¿Lo ven? Vale. Resulta que estas tablas, luego ustedes las pueden ver representadas de una forma gráfica. Si le dan aquí a relaciones, dentro de la pestaña diseño, verán que aquí les aparecen las 3 tablas que hemos creado, ¿ven? Le doy aquí a agregar, le doy aquí a agregar y le doy aquí a agregar. Pues aquí tenemos las 3 tablas. ¿Cómo lo hice? Vuelvo otra vez para atrás. Estoy aquí. Estoy donde están viéndose las tablas. Aquí las vemos las 3, ¿no? Vale. Entonces voy a herramientas de base de datos. Aquí me ponen relaciones. ¿Vale? Le doy. Me aparecen las 3 tablas que he creado. ¿Lo ven? He creado las 3, ¿no? Que hacen las 3. Si yo las quiero ver, le digo agregar, préstamos agregar y usuarios agregar. Aquí las tengo creadas. Las 3 que creé,
con los campos que hay creados en cada uno. ¿Vale? Bueno, aquí es una de las maneras para nosotros luego poder crear las relaciones. Las tenemos que crear ahí. Puedes crearlas aquí también, ¿sí? No, es lo más común. Entonces, ¿han visto cómo llegamos a esta pantalla donde se pueden ver las relaciones? Aquí luego se ven las relaciones. Las relaciones quiere decir que las tablas pueden estar relacionadas. ¿Por qué pueden estar relacionadas? Porque puede haber dos tablas que tienen el mismo campo. Por ejemplo, en el caso del hospital, yo por ejemplo podría crear una tabla que fuera patología. ¿Vale? Ponemos, yo qué sé, apendicitis, cáncer de colon, fractura de fémur, todas por ahí para abajo. Pero resulta que después, ¿quién van a tener las patologías? Los pacientes, ¿no? Pues entonces yo lo que puedo hacer es poner el campo patología en la tabla paciente y luego tengo en la tabla patología todas las patologías. Yo lo que puedo hacer es que relacionar esas dos tablas de forma que la tabla paciente campo patología va a coger la información de la tabla patología. Entonces va a tener que haber una relación entre las dos. ¿Lo ven o no? Porque las dos tienen el mismo campo patología. Entonces, esas relaciones pueden ser de tres tipos. Están en el manual también, de uno a uno, de uno a varios y de varios a varios. ¿Qué quiere decir esto de uno a uno, de uno a varios y de varios a varios? Por ejemplo, le pongo dos ejemplos, los más clásicos que suelen darse, que son las relaciones uno a uno, uno a varios. Por ejemplo, un cliente y su DNI. Si tuviéramos una tabla que fuera DNI y una tabla que fuera cliente, y nosotros tuviéramos en un lado la tabla DNI y en otro lado dentro de la tabla cliente también DNI, ¿ustedes qué creen qué relación se podría enlazar entre un DNI y una persona? De uno a uno. ¿Por qué? Porque una persona solamente puede tener un DNI. Una persona no puede tener varios DNI. Ni varios DNI pueden pertenecer a una persona. Siempre es de uno a uno. Un DNI, es decir, un número de DNI, solamente pertenece a una persona. Y una persona solamente tiene un DNI. ¿Lo ven o no? Pues son una relación uno a uno. Las relaciones lo verán que es como una especie. A ver, se lo voy a poner aquí como un ejemplo para que ustedes lo vean gráficamente. Las relaciones uno a uno lo verán así cuando lo creen. Por ejemplo, aquí lo ven. Aquí tenemos dos tablas, es decir, esto que ustedes ven aquí es lo que van a ver aquí. Cuando vayan haciendo la tabla de acceso. Entonces, aquí vemos cómo esta tabla, que es empleado de personal, se ha relacionado con esta tabla que se llama empleado laboral. Y aquí hay una relación, ¿lo ven? Porque hay un campo que es común aquí, ¿lo ven? ¿Lo ven? Y ven que pone 1 a 1, quiere decir que hay una relación 1 a 1 entre dos campos que son comunes, que son empleados de número de empleados. ¿Lo ven? Para que haya una relación entre dos tablas, siempre tienen que tener las dos tablas un campo común. ¿Lo ven o no? En este caso es 1 a 1. ¿Por qué? Porque es número de empleados. Es decir, yo lo que entiendo ahí, solamente viendo eso así, es que cada empleado solamente puede tener un número. Y ese número es para ese empleado solamente. Es como el DNI. ¿Lo ven o no? Pero puede haber también otro tipo de relaciones que son uno a varios. ¿Qué quiere decir esto? El caso de los pacientes. Imagínense un paciente que tiene un cáncer de colon, tiene apendicitis y tiene pues, una ruptura de fémur. ¿Qué está pasando ahí? Que tiene cuántas patologías. 3.
Entonces, un solamente paciente, la tabla paciente, tiene más de una patología, tiene 3. O sea, sería una relación 1 a varios. Lo podemos ver también de una manera gráfica, como ustedes lo verán cuando hagan el ejercicio. Yo suponía que todas estas cosas ya se las habían leído. Por ejemplo, esto otra vez. Aquí tenemos animales de compañía y visitas. Yo lo que entiendo de esto, solamente así, de verlo, esto es una clínica veterinaria. ¿Vale? Pues aquí tenemos una tabla animales de compañía, otra tabla visitas. Aquí tenemos todos los campos y aquí tenemos todos los campos. Aquí tenemos que poner uno infinito. Infinito en este caso quiere decir varios. Quiere decir que un mismo animal de compañía ha tenido varias visitas al veterinario. Por eso la relación entre esas dos tablas es una varios. Pues entonces ustedes van a tener que pensar, cuando diseñen las tablas con sus campos, qué campos comunes pueden encontrar en alguna de esas tablas, y vayan pensando en qué tipo de relaciones se van a dar. Por ejemplo, un mismo paciente puede tener varios médicos, un mismo paciente puede tener varias enfermedades. En el caso de las agencias de viaje, un mismo cliente puede tener varios paquetes turísticos contratados. Por ejemplo, en una tienda de ropa, un mismo cliente o una misma clienta puede tener varias compras. Por ejemplo, en la tienda de ropa, es decir, un mismo artículo puede haber sido, es decir, un mismo proveedor puede suplir de varios artículos. Se pueden dar un montón de combinaciones, pero todo depende del tipo de información que ustedes van poniendo en la base de datos. ¿Se van enterando o esto ya es demasiado ya para hoy? Pues estamos ya, esto creo que es Excel. No. Vale, entonces, yo les recomiendo, les pido encarecidamente que ya para la semana que viene tengan claro las tablas que van a fabricar, los campos que va a ir en cada una y los tipos de datos que van a ir en cada tabla. Entonces, eso lo tienen que tener ya. Sí, Ligia, me lo puedes ir mandando. A ver, entonces, una cosa se me olvidó decirles aquí. En cada tabla, no siempre es necesario, pero es bastante común que aparezca. Suele haber un campo que digamos que es un poco más especial que los demás. Entonces, ese campo, en la literatura, se suele llamar campo llave o campo clave. ¿Y por qué es un campo, digamos, un poco más especial? Porque es un campo que identifica específicamente a cada registro. Imagínense, estamos en libros. Yo, por ejemplo, el libro, yo lo que hubiera puesto como campo sería nombre del libro, autor del libro. Por ejemplo, podría poner editorial del libro. Y ahí es donde iba a ir yo ahora. Pero también pondría lo que es el ISBN. El ISBN es International Serial Book Number. Es como el código DNI del libro. Es decir, que no hay dos libros que tengan el mismo ISBN. ¿Me explico? Entonces, si yo genero un campo que se llamara ISBN, ¿vale? Como un campo que no se va a repetir, digamos, en ningún otro registro, es un campo, digamos, que identifica a cada libro, ¿no? Por eso lo pondría yo como campo clave. Por ejemplo, si es un cliente y ponemos el campo DNI, yo pondría el DNI como campo clave. Por ejemplo, si hubiera otra empresa, por ejemplo, la empresa de la tienda de ropa, o por ejemplo la empresa de tienda de discos, que por ejemplo fuera una tabla pedidos,
pedidos de compra, pues por ejemplo, a lo mejor podría el número de factura como un campo clave, porque no se va a repetir. El campo clave es un campo que no se suele repetir en ningún registro. Y por lo tanto, como no se suele repetir, pues por lo tanto es más especial. Y por eso le pongo esta llave que significa que es campo clave. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se puede poner qué es campo clave? Pues simplemente activando o desactivando. Le pongo igual al campo y lo de clave principal o lo de clave principal. Yo nunca he visto en ninguna tabla que tenga los campos clave. ¿Ves? Se pone uno solamente. ¿Vale? Entonces es importante el campo clave porque a la hora de relacionar las tablas, el campo de donde sale esa relación tiene que ser campo clave. Por ejemplo, fíjense aquí. ¿Por qué creen que ha relacionado justamente el campo ID de animal? ¿Por qué? Pues ¿por qué? Yo lo que supongo es que esta clínica veterinaria, cuando viene un animalito nuevo a la clínica, le abre una ficha. Una ficha de expediente. Entonces le asigna un número. Y ese número solamente es para ese animalito, no para otro. Entonces, ese campo se llama ID animal, identificación del animal. Y como veis, es el campo que se relaciona. Pues ese campo es campo clave. Porque no se da en ningún otro. Es decir, no se repite un mismo registro en ese campo. Es decir, si por ejemplo hay un animalito que por ejemplo tiene identificación del número mismo, no va a haber otro animalito que tenga otra ficha con el mismo número. Es decir, el campo, en ese caso, el registro, es decir, todos los registros de ese campo, ninguno se repite. Pero por ejemplo puede haber dos animalitos, dos perritos que se llaman Bob. O a lo mejor puede haber dos perritos hembras que da la casualidad que se llamaba como la perrita que tenía, Pitucina. A lo mejor puede haber casualidad. Por supuesto puede haber, dentro de cada paciente, puede haber dos pacientes que su nombre sea Marcelo. Pero obviamente lo que no seguro que no va a ser igual va a ser su DNI. O sea, obviamente el campo clave no puede ser nunca nombre, tiene que ser DNI. Pues entonces ustedes piensen, siguiente tarea que tienen que saber hacer. Piensen dentro de cada tabla, dentro de los campos que ustedes van poniendo, alguno que puede ser campo clave. Porque esos son los campos que por lo general se relacionan. ¿Lo ven? ¿O no? ¿Sí o no? Vale. Pues entonces, cuando más o menos tienen todo eso claro, por ejemplo, voy a coger la tabla de libro, vale, aquí yo le he puesto autonumérico, quiere decir tipo autonumérico, quiere decir que es un tipo de datos que automáticamente la máquina me va generando un nuevo número de registro. Ahora vean cómo se hace. Yo pongo aquí nombre, pongo que va a ser texto, pongo editorial, pongo que va a ser texto, pongo autor, pongo que va a ser texto, ¿vale? Y pongo, ¿qué más se les ocurre? Editorial, sinopsis, un spoiler. ¿Sabes lo que es un spoiler? Pues una crítica de una película o algo, pues alguien te comenta y más o menos de qué va. Entonces, aquí como esto va a ser la sinopsis, puedo escribir más un porrón de cosas, pues a lo mejor le pongo un memo. ¿Vale? Pero el ICDN no se lo voy a poner numérico, el ICDN no puede ser numérico, porque en este caso no va a ser un número relativo. ¿Vale? Aquí le pongo una identificación interna de la propia biblioteca y ahora le voy a poner ICDN. Y este lo voy a poner el número.
Y lo que voy a hacer, le voy a quitar la clave principal de aquí y se la voy a poner aquí. El primero no puede cambiar. ¿Eh? Pues lo podías haber hecho de arriba, ¿no? También lo podría haber hecho arriba. Vale, o podría cepillarme directamente, pero lo he puesto para que vean cómo funciona el autonumérico, este tipo de datos. Ven más o menos la distribución que yo he hecho, lo que a mí, yo supongo que haría. Por ejemplo, aquí Mónica está diciendo género, también sería perfectamente válido. Una posible tabla de libros dentro de la biblioteca, con estos campos. Entonces, ahora que yo tengo que hacer, que es lo siguiente. Aguardo y ahora empiezo a rellenar. Empiezo a meter los datos. Le doy a tabulador y empiezo. Pues el libro, pues los finales de la Tierra. Ya tengo que meter humor con eso. A ver. Venga, ponte nombre. Los finales de la Tierra. Vale, editorial, pues la editorial de los finales de la Tierra, que debe ser. Planeta. Autor, Ken Follett. Ahí vamos a ver los finales de la Tierra. Sinopsis. Este libro va sobre la construcción de catedrales en la Edad Media. ISBN, pues 84-14-20045. Vale. Y ahora sigo. Ahí. Y el IDE es El IDE, esto lo puse, vamos a ver. Esto es un campo que al crear una tabla, automáticamente la base de datos te lo pone por defecto. Es un campo que pone identificación. Es decir, es un campo autonómico que te lo puedes quitar si quieres. Es decir, un campo autonómico quiere decir que si tú no pones nada, es decir, él va a estar ahí cuando tú vayas saltando de campo en campo poniendo los datos, que es lo que estaba haciendo yo ahora, que automáticamente cuando tú saltas al siguiente al de abajo, te genera un número que es correlativo. 1, 2, 3, 4, 5 y así. Pero si tú quieres lo puedes quitar. Yo, por ejemplo, voy aquí, eliminar. Me hace pillar la vida. Porque tengo el ISBN que me sirve como campo clave. ¿Vale? Que si tú no tienes ningún campo, por ejemplo, yo que sé, no necesito, por ejemplo, yo que sé, número de artículos y no sabes qué codificación darle, pues le pones ID y automáticamente te va dando un número de código, que es correlativo, 1, 2, 3, así. ¿Vale? Entonces, cuando ya tengan decidido las tablas que van a hacer, los campos que van a hacer, el tipo de datos que van a meter, ¿vale? Pues lo siguiente que tienen que hacer simplemente, lo que yo estoy haciendo, metiendo los datos. Y así, con el siguiente, pues yo qué sé, el que estaba leyendo esta mañana, la batalla de Argel. Vale, editorial, me parece que era Planeta también. Autor, Stephen Ambrose. No recuerdo nada. Sinopsis. Este libro va sobre la operación Market Garden de la Segunda Guerra Mundial.
y se ven, tal, y voy a seguir rellenando. Y así voy metiendo todos los registros. Pues, los pilares de la Tierra, pues es un registro en la tabla libro. La batalla de Argen, pues será otro registro en la tabla libro. Y así van haciéndolos todos. Y van metiendo todos los registros. Esto así es un poco chapucero, pero después al final lo que se puede crear es como una especie de pantalla con unos campos, con unos cuadraditos, donde automáticamente las personas que introducen los datos no ven estas tablas, sino que en esas pantallas que hay por delante, digamos, meten los campos, meten los datos, y automáticamente se cargan estas tablas. ¿Vale? Con unos botoncitos, la verdad que esto van a hacer un montón de cosas bastante interesantes. Pero yo quiero que se vayan creando con esto. Primer objeto, tabla, definir nombres, crear las tablas, crear los campos. Esa información ustedes se la van a inventar. Me parece que yo les pedí que tuvieran menos 20 de registro. Cada tabla. Me parece que es algo así. Definir los campos, definir el tipo de datos y los datos. ¿Sí o no? Vale. Luego, cuando ustedes tengan todos los datos metidos, verán que aquí les ponen formularios, informes, ¿lo ven? Que son otro tipo de datos. ¿Lo ven aquí? Informes, formularios y consultas. Son otras cosas que yo les voy a pedir. Otros objetos que hay. Entonces, por ejemplo, quiero crear un formulario. Voy aquí. Y aquí automáticamente me aparece un formulario en el cual lo veo el registro 1, ¿ves que pone aquí 1 de 1? De los libros que tengo metidos en la tabla de libros, que en este caso es los pilares de los libros. Un formulario es como una representación gráfica de la información que yo tengo metido en las tablas. ¿Vale? Pero yo también puedo crear un informe aquí. De aquí, crear informe. Y aquí me aparece un informe ya hecho, lo puedo ya también predefinir, lo puedo hacer yo como quiera. El cual me aparece los libros que tengo metidos en la tabla de libros, ¿lo ven? Con toda la información. Pues así después se crea un informe. Bueno. Y, a ver, lo que yo les voy a pedir son tablas, informes, consultas, Pero lo que tocaba de hacer, pues los datos que hemos metido, sí. te das a la que Pero también lo que puedes hacer es venirte aquí. Asistente para informes. Yo te puedo decir, quiero crear un informe de la tabla libro en el cual solamente se vea el nombre y la editorial. Se me voy aquí, le doy aquí, le doy siguiente, ¿vale? Le doy siguiente, le digo que los quiero por tipo de nombre, ascendente, siguiente, y quiero un informe tabular y horizontal. Le doy siguiente, le digo con el estilo oficina. Le digo que quiero una lista previa de informe y me sale esto. Luego incluso si quiero lo puedo imprimir. Aquí me sale toda la información relativa al... Aquí no se ve, bueno, sí, solamente se ve el informe con el nombre y la editorial del registro que tengo metido. No es difícil, es bastante... Ya como está configurado Access está bastante intuitivo. Bueno, se vive con eso. Bueno, entonces piensen todas las cosas que tienen que hacer. Pues gente, tienen bastantes cosas ya para que la semana que viene tengan todo esto adelantado. Tienen que haber creado la base de datos. Tienen que haber creado las tablas. Tienen que haber creado los campos para cada tabla. Tienen que haber creado los tipos de datos que van a meter en cada campo de cada tabla.
tienen que ir pensando en todos los registros que van a crear para que ya la semana que viene ya tengan todo esto hecho. Y si tienen alguna duda, por supuesto, pues me preguntan. Fíjense que ahora, ¿lo ven aquí? Ven que tienen 3 objetos que son tablas, pero además tienen otro objeto que ahora es un informe. Porque sé que yo ya lo creo. ¿Lo ven? El informe se llama libro 1. Aquí les van apareciendo todos los objetos que se van creando ustedes. Y aquí aparecen todas las pestañas donde están todos los que tienen abiertos. Tabla libros, tabla usuarios, tabla préstamos, las relaciones, el informe que hicimos, ¿vale? No, esto fue el formulario que hicimos y el informe que hicimos. Y el formulario también es como el informe. Vamos a ver, la diferencia básicamente entre el informe y el formulario es que el formulario es para verlo en un ordenador y el informe es para imprimirlo. Para que luego, por ejemplo, yo que sé, si el jefe te dice, mira, quiero un informe con todos los libros que hay en la biblioteca, pues tú le das el informe, lo generas y luego lo imprimes. Pero por lo general, los formularios son para verlo en el ordenador. Aquí incluso, no sé si ves debajo, que en este formulario que te aparece 1 de 1. Tú le vas dando por aquí, si hubiera más, te permite pasando por todo. Después, gente, pónganse al mono. No es difícil, pero requiere su cierto tiempo ponerse. Vamos a ver, dije, yo no vi que me hubieras enviado ningún archivo de Excel. Yo lo que les puse, dije, aquí tienes el examen resuelto. Míratelo para la convocatoria de junio. Y en cuanto a ver si no se dejen ir, porque estas son todas las típicas preguntas que yo les voy a decir. Les voy a preguntar, ustedes me pueden poner su base de datos, ¿sabes? Muy bien, a ver, está aquí, pero yo te digo de repente, mira, ¿qué anotar la nueva? ¿O qué campo clave tú pondrías en esta tabla? Que se me acaba de ocurrir para tu ejemplo. Por ejemplo, pues yo te puedo decir, mira, de esta tabla que tú tienes aquí, créame un informe sobre la marcha. Y cuando me lo supan hacer, raca a todo el mundo. ¿Eh? En este caso, esto es un formulario. En este caso, sí, pero para saberlo tienes que ir a la tabla. Y dentro de la tabla, tienes que ir a lista de diseño. Que me está diciendo que no puedo contener. Aquí nos falta un lado de lo que meter. En este caso, el campo clave es que se vea. Entonces, gente, háganlo bien, pero después que me demuestren ustedes que efectivamente han hecho ustedes la base y que además pues saben manejar más o menos algo de la base de datos. Vale. Ok. Pues gente, vayan haciéndolo, por favor. No, Ligia, pues yo no lo he visto. Pues venga, gente. De todas formas, Ligia, pues tienes otra vez la oportunidad de junio, pero vas a tener que hacer otra vez. Vale. Pues nada, gente, si tenéis alguna duda sobre la base de datos, me lo vayan haciendo, por favor.
Mandadme a la gente, cuando tengáis los problemas con la base de datos, pues mandadme un correo interno. O bien al foro, o bien directamente que yo lo vea cuando yo entro. Porque a lo mejor la duda que puede tener un grupo puede ser la duda que también tiene un grupo. ¿Me entiendes? Vale. Pues venga gente, pues yo ya me desconecto. Nos vemos